En el caso de frambuesas y zarzamora hay un fenómeno que se le llama fenómeno de compensación. ¿En qué consiste? En que de alguna manera la planta trata de compensar algún problema que hubiera en algún lado en cuanto a producción, lo compensa de otra manera. Por ejemplo, aquí decimos si hay menor número de nudos por caña. Ustedes saben que en cada nudo, pues cada nudo es una lateral o una inflorescencia potencial. Entonces, cuando las cañas o las guías tienen un menor número de nudos, se ha visto que el rendimiento por cada nudo se incrementa, tratando de compensar ese menor número de nudos. Cuando hay menor número de cañas por unidad de superficie, entonces hay mayor número de laterales y las laterales son más largas. Quizá porque haya más espacio entre las guías o entre las cañas. Entonces, trata de compensar la planta de esa manera. Y cuando hay un mayor número de laterales por caña, se produce un menor número de frutos por cada lateral. Entonces, a ese fenómeno que pues resulta interesante, se ha visto que ocurre para el caso de rubus, ¿verdad? Para frambuesas, para zarzamoras. Entonces, a ese se le ha conocido como fenómeno de compensación. En una caña, más o menos se ha visto que a lo largo de la caña, esta es la distribución de la producción. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor producción ocurre, si lo dividimos en cuartos, en 4 cuartos, la longitud de la caña, en este tercer cuarto es donde se tiene la mayor producción, en esta parte, que correspondería a un 40%. Luego de ahí sería el segundo cuarto de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, en los 2 cuartos de en medio, pues se produce el mayor volumen. Y en la parte de la punta es menos y en la parte de la base también. En la punta es como un 20%, aquí como un 40, un 30 y un 10, que en total haría el 100%. Entonces, es más o menos como se distribuye la producción en un vástago, en una caña. Ajá. Y con respecto a los componentes del rendimiento, el rendimiento va a estar dado por el número de cañas por unidad de superficie. Obviamente, entre mayor número de cañas se tenga por unidad de superficie, pues se va a tener mayor rendimiento. Entonces aquí, bueno, la incógnita va a ser cuánto es adecuado en cuanto al número de cañas, ¿verdad? Para obtener la máxima producción. Porque si dejamos demasiado cerquitas las cañas unas de otras, pues puede que se sombren demasiado y entonces puede que el rendimiento baje, salga contraproducente. Por el contrario, si dejamos menos, ¿verdad? Menos cañas que sean que sean muy, muy pocas, pues también el rendimiento baja. Entonces aquí la incógnita pues va a ser cuántas cañas dejo, ¿verdad? Podría ser por metro lineal de seto. Pues lo que nos lo va a decir va a ser el vigor de una plantación. Si yo tengo una plantación muy vigorosa, probablemente dejo a una separación más o menos entre cañas o entre guías de unos 10, 15 centímetros, si está muy vigorosa. Pero si la plantación está muy amolada, muy raquítica, pues no tiene caso yo que deje 10, 15 centímetros entre cañas. En ese caso dejo 20, 25 entre cañas. Entonces esto me lo va a decir realmente el vigor de la plantación.
Hay varias investigaciones al respecto, pero esa es la conclusión que han llegado en todas las investigaciones, que la misma plantación es la que nos va a decir qué cantidad de cañas debo de dejar por unidad de superficie, ¿verdad? Entonces, pues aquí es, entre más vigorosa dejo más cañas, entre menos vigorosa la plantación dejo menos cañas. Y bueno, otro aspecto que va a estar influyendo sobre el rendimiento es el número de laterales por caña. Esto pues va a ser importante entonces que broten todos los nudos, todas las yemas a lo largo de una caña. Si brotan todos los nudos, pues voy a tener más laterales. Si algunos nudos o yemas quedan sin brotar, ¿verdad? Entonces, pues el rendimiento va a bajar. Esto, por ejemplo, en las frambuesas productoras de verano, pues va a ser importante porque de repente yo puedo tener deficiencias de frío y muchas yemas se van a quedar sin brotar. Y por lo tanto, pues ahí no va a haber laterales. Entonces, sobre todo en el caso de las frambuesas rojas amarillas productoras de verano. Entonces, el número de laterales va a ser importante. También el número de frutos por cada lateral. Normalmente, mientras más larga está la lateral, esperaríamos que tenga un mayor número de frutos. Entre más cortas, tiene menor número de frutos. Por eso también la distribución de la producción. Normalmente las laterales más largas van a estar en medio de la caña. En la punta son laterales más cortas y en la base también son laterales más cortas. Entonces van a tener menos frutos. Y finalmente también el tamaño de los frutos, que el tamaño pues va a estar dado por dos aspectos. Uno que es el número de drupiolas y otro que sería el tamaño de las drupiolas, pero sobre todo el número. Entre más carpelos tenga yo en una flor, pues es esperarse que tenga mayor número de drupiolas. Entre mayor número de drupiolas, pues yo esperaría que el fruto sea más grande, ¿verdad? Entonces, todo esto pues es lo que va a estar influyendo directamente sobre el rendimiento, sean frambuesas o sean zarzamoras. Entonces, algunos aspectos de cosecha, post-cosecha. Dice, los frutos deben cosecharse cuando se desprenden fácilmente de la planta. Es como el índice de cosecha. Si yo le trato de jalar a un fruto y se resiste para desprenderlo de la planta, pues es mejor que lo deje, ¿sí? Todavía no debo de cosecharlo. Si ya se desprende fácilmente, pues es que ya, digamos, está maduro. Si de repente, sobre todo en el caso de las frambuesas, yo veo que no se desprende y trato de jalarlo, ¿qué puede pasar? Que se rompa la lateral y entonces se van a ir ahí, pues muchos frutos, tal vez algunos maduros, pero otros medios maduros y quizá unos apenas desarrollando. Y ya se desprende la lateral, ¿verdad? Y hasta ahí llegó. Sobre todo es común en el caso de las frambuesas. Entonces el índice de cosecha va a ser que yo trate de jalarle al fruto y fácilmente se desprenda, ¿verdad? Si no se desprende o pone algo de resistencia, es mejor que lo deje, porque puedo desprender la lateral. La cosecha deberá realizarse diariamente por la mañana, en las horas en que no cala mucho el sol todavía, ¿verdad? No sé, empezando tal vez de que empieza a verse a las 7 de la mañana hasta tal vez 11 o 12, ¿verdad? Ya al mediodía no es recomendable estar cosechando. Y tal vez en la tarde pueda volverse a cosechar ya cuando el sol baja, otra vez. Bueno, en el caso de Estados Unidos, el 85% de la fruta se cosecha de manera mecanizada. En México, toda la cosecha es manual y para la cosecha, pues se ocupan principalmente mujeres porque se ha visto que son más eficientes para la cosecha de las zarzamoras, de las frambuesas, ¿verdad? Entonces, pues, porque generalmente pues tienen
mano más pequeña y pueden meter más la mano en medio de todas las guías o cañas. Ajá. Y tienden a aplastar menos la fruta. Entonces, pues aquí se ocupan mucho las mujeres para la cosecha. Una cosechadora mecánica, dice, recoge la fruta de un acre por hora. Un acre por hora, ya es como, no recuerdo, media hectárea o menos, algo así. Entonces, y es el equivalente a 85 personas, si se hace la cosecha de manera manual. Entonces, pues quiere decir que una cosechadora, pues sí, va a desplazar a mucha gente, va a desplazar mucha mano de obra, ¿verdad? Y en México la cosecha, pues decíamos, la cosecha lo hacen principalmente las mujeres. Entonces, si les jalamos nosotros a los frutos, ya van a estar maduras. Seguramente como este ya está adecuado para la cosecha, pero estos se van a resistir todavía y este todavía más. Entonces, pues deben estar realmente bien maduros los frutos para que se puedan desprender. En algunos cultivares, si yo les sacudo, pueden desprenderse solitos. Aquí ven, por ejemplo, este cultivar Heritage. Observen que aquí solitos se están cayendo. Incluso si yo no los cosecho pronto, estos frutos se van a caer. Y este sería un cultivar muy adecuado para cosecha mecanizada. ¿Por qué? Porque es mediante vibración. Entonces, nada más con una sacudida se van a caer todos los frutos que ya están maduros, ¿verdad? Los recoge la cosechadora y además se ve una uniformidad en la maduración de los frutos. Es un carácter que se busca cuando se piensa hacer cosecha mecanizada, ¿verdad? Que haya una maduración uniforme y que el desprendimiento de los frutos sea muy fácil. Este cultivar tendría características idóneas para hacerse cosecha mecanizada. En el caso de los híbridos de frambuesa por zarzamora, pues decíamos que no han tenido mucho éxito porque se batalla también para su cosecha. No se desprenden fácilmente como aquí en el caso de las frambuesas, ni tampoco se desprenden tan fácilmente como en una zarzamora. Entonces, como que se resiste, para la cosecha mecanizada no serían muy adecuados y aún para la cosecha manual pueden resistirse un poco. Quizás sea uno de los aspectos por los cuales no han tenido tanto éxito. Aquí vemos una cosecha mecanizada. Más adelante vamos a ver una pues en movimiento para que vean lo de la cosecha, ¿verdad? Entonces, pues antes eran cosechadoras quizá menos avanzadas como esta, ¿verdad? En Canadá eran menos avanzadas, tenían que ir muchas personas para ir en la parte de arriba, para irla empacando. Ahora todo esto pues se ha mejorado aún más. Entonces aquí vemos todas las charolas donde van, las personas que van arriba van a ir depositando los frutos. Algunos índices de calidad para el caso de la zarzamora que pueden funcionar también para las frambuesas, ¿verdad? Es la forma. En la forma se prefieren aquellos frutos que tengan forma cónica o forma algo alargada. Los frutos redondos no son tan adecuados, digamos, ¿verdad? Entonces se prefiere cónicos de preferencia o un poquito alargados. El tamaño de 2 a 4 centímetros de largo, con un peso de 7 a 10 gramos. Deben ser frutos firmes. En muchos casos se acostumbra a hacer aplicaciones, en precosecha aplicaciones de calcio para dar firmeza, sobre todo en el caso de la zarzamora, y ha funcionado creo que bastante bien, ¿sí? Entonces ustedes saben que la lámina media de las células pues tiene mucha importancia el calcio. Entonces, al hacer aplicaciones en precosecha, pues se imparte firmeza a los frutos. Se ha llegado a aplicar también a veces en arándanos, ¿verdad?
Esto pues va a tener que ver mucho con la vida de anaquel. Y bueno, también el valor nutritivo va a ser importante, sobre todo pues en los últimos años se le ha dado valor o peso al contenido de antioxidantes de los frutos, ¿verdad? El sabor que va a estar relacionado ahora sí que con la relación azúcares ácidos. Y de color, pues se prefiere, por ejemplo, en el caso de las zarzamoras, que no sean tan negros, y en el caso de las frambuesas, que sean las frambuesas rojas que sean de color rojo brillante. No rojo oscuro, sino rojo brillante. En post cosecha, ¿verdad? Los frutos de frambuesas zarzamoras se consideran como no climatéricos. O sea, en el estado que los cosechemos, pues van a persistir en ese estado generalmente. Ajá. Son extremadamente perecederos, un inconveniente de los frutos de rubus, a diferencia, por ejemplo, del kiwi, que tiene una vida larga, incluso aunque no, en poscosecha, aunque no se almacenen bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad, así al ambiente, van a durar a veces hasta 2, 3 semanas sin ningún problema. En el caso de las zarzamoras y frambuesas, pues duran muy poco, y creo que tal vez menos en el caso de las zarzamoras. Pueden durar 2 a 3 días y se almacenan a una temperatura de 0 a 7 grados centígrados. Entonces, pues no duran demasiado. Y si yo los dejo así al ambiente, los cosecho hoy y puede que el día de mañana ya no sirven, ¿verdad? Entonces es un inconveniente. Entonces, ¿qué significa? Que hay que tener infraestructura para poder almacenarlos inmediatamente. Y también, pues muchas veces lo que se hace es que se congelan. Y pues si se congelan, en cuanto se sacan del congelador, pues hay que ocuparlos en uno, tal vez máximo 2 días, no más, porque aun cuando estén en refrigeración, si ya se descongelan, ya no van a durar mucho. Pues aquí vemos algunas zarzamoras, vean, empaque de algunas zarzamoras. El área de empaque de zarzamoras, ¿verdad? Entonces, pues obviamente bajo sombra, con tapabocas, las personas, y ahora más, ¿verdad? Con cofia, con bata, etcétera. Y a veces hasta con guantes. Entonces aquí vemos una caja, ¿verdad? Con 12 clamshell. Aquí vemos el empaque de las frambuesas también. Luego lo cosechan en cubetitas pequeñas para que no se aplaste mucho y luego lo empacan, ¿verdad? Ya en el área sombreada. Y se van empalmando ahí las cajas y de estas inmediatamente pues van al frigorífico. Aquí vemos una buena cantidad de frambuesas, ¿verdad? De Driscoll. Entonces van como 12 charolitas, que estas son clamshells en cada caja de cartón. Y ya habíamos visto al principio por ahí algunos requisitos, ¿verdad? Que se debe de cumplir con ellos, ¿verdad? Que no deben estar esas cajas de cartón en el piso, debe estar todo en la sombra. Las personas que empacan, pues deben de cumplir ciertos requisitos, no aretes, no anillos, mucho menos enfermas las personas, ¿verdad? Etcétera. Y en cuanto a la composición de los frutos, aquí vemos en el caso de las frambuesas y en el caso de las zarzamoras, que van a ser muy similares, ¿verdad? Entonces aquí tenemos calorías, zarzamoras ligeramente arriba, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, ceniza. En minerales, pues una buena cantidad de minerales, ¿verdad? Pues ahí más o menos se van. Vitaminas, ácido ascórbico, que es uno de los más importantes, 25, 21 miligramos. Realmente es poco si lo comparamos, por ejemplo, con un kiwi. Un kiwi tiene 5 o 6 veces más, hasta 100 o más de 100 miligramos, ¿verdad?
Y aquí hay otras vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6 y vitamina A. Y bueno, aquí no, pues todavía no se evaluaba en ese tiempo los antioxidantes, pero ahora ya sí se evalúan. Aquí vemos también para zarzamoras, para algunos híbridos, para frambuesas, ¿verdad? Entonces, contenido de azúcares reductores, sacarosa, relaciones azúcares ácidos, ¿verdad? Que son importantes para el sabor. Contenido de algunos de ácidos. El pH, pues si se fijan, son bastante bajos. Aquí para zarzamora 3, híbridos como 2 y cacho y frambuesa un poquito más arriba que la zarzamora. Entonces las zarzamoras generalmente son más ácidas que las frambuesas, algo más ácidas. Ajá. Y los ácidos que contienen principalmente son estos tres: cítrico, málico, ¿verdad? Isocítrico. De estos tres, el que más contiene es el ácido cítrico, y de hecho para evaluar la acidez se evalúa el contenido de ácido cítrico. Ajá. Entonces aquí vemos vitamina A, vitamina B y C. Zarzamoras, híbrido, frambuesa roja, frambuesa negra. Contenido de vitamina C, la frambuesa roja es la que tiene más, sigue la zarzamora, luego la negra, ¿verdad? Y este híbrido tiene poco. Ácido nicotínico, luego riboflavina, que realmente son pocas cantidades, y tiamina, y carotenos. El contenido de nitrógeno, proteína y contenido de minerales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ceniza y todos los minerales, ¿verdad? Para zarzamora, para frambuesa roja, frambuesa negra. Entonces, el almacenamiento de 0 a 4 grados centígrados con esta humedad relativa es lo que se recomienda. Ya si queremos que dure más, pues tiene que llevarse a congelar. Rápidamente algunos de los procesos, ¿verdad? Para el congelado. Entonces dice recepción de la fruta, inspección y análisis, el pesado, y de ahí se puede ir al almacenamiento en frigorífico. De ahí a selección, se selecciona y se separa materia prima de segunda calidad, y esta se destina principalmente a jugo. Luego viene el lavado, congelado, almacenamiento, envasado, pesaje y sellado, embalaje y despacho. Para jugo, este sería el proceso: recepción, inspección, pesaje, lavado, selección. Sí se elimina este desecho. Ahí vienen todos unos tratamientos para la elaboración del jugo. Tratamiento enzimático, obtención de jugo, clarificación enzimática, clarificación por centrifugación, recuperación de aromas, concentración, enfriado, envasado y despacho. Para la elaboración de pulpa, ¿verdad? Recepción, inspección, análisis, pesaje, lavado, selección, pulpado y tamizado, concentración, envasado y sellado, esterilización comercial, enfriado, y luego embalaje y despacho. Para pulpa, para fines industriales, para el mercado nacional, que realmente es poco, ¿verdad? La mayor parte pues se exporta. Entonces aquí comercializadora, que sería, ¿verdad? Podría ser en este caso tal vez las empresas estas, Driscoll, Hortifruti y esas, ¿verdad? Que lo llevan a congeladoras, luego se va al mercado nacional. De aquí se va a mayoristas, como podría ser los súper, y de aquí se va al consumidor, ¿verdad? O a veces se va a otros intermediarios y luego al consumidor. Entonces, para el mercado internacional, pues no hay realmente mucha diferencia, ¿verdad? Entonces aquí, mercado internacional, y aquí se puede ir incluso a la agroindustria, supermercados y consumidor. Entonces, comercialización de la zarzamora fresca para el mercado nacional, ¿verdad? Más o menos lo mismo.
canal de comercialización para el mercado de exportación. Bueno, aquí hay estos intermediarios, ¿verdad? Que les llaman brokers. Y de aquí se va a los mayoristas y luego al consumidor. Bueno, entonces vamos a pasar al otro punto que sería el mejoramiento. El mejoramiento. Realmente para hacer mejoramientos en frambuesas, zarzamoras, lo que representa es trabajo. No se ocupan muchos recursos realmente, ¿verdad? Nada más tener plantas y tener estas pequeñas cosas, ¿verdad? Para hacer el mejoramiento. Que se tiene, pues, unos pinceles, clips, etiquetas, bolsas de papel glacín, frasquitos para el almacenamiento del polen, ¿verdad? Tal vez algunas pincitas o alguna navaja. Entonces, realmente es trabajo, no representa mayores costos, a diferencia de investigación en otros aspectos como podría ser nutrición, ahí sí es carísimo, ¿verdad? Hacer los análisis. Acá no, prácticamente es trabajo. Entonces, y tener los materiales, ¿verdad? Que vamos a usar para hacer las cruzas. Entonces, cuando los botones están a punto de abrir, podemos hacer la emasculación. Una forma bastante práctica para hacer la emasculación es con una navajita de esas de rasurar de doble filo, porque son mucho más delgaditas. Se hace como una especie de anillado alrededor del botón, pues tratando de no llegar a los carpelos. Nada más se trata de eliminar los sépalos, pétalos y estambres. Entonces al principio pues tal vez cuesta trabajo, pero ya después se agarra experiencia y ya no, normalmente no se lleva uno las anteras, ¿verdad? Perdón, los carpelos, se lleva uno hasta las anteras nada más. Entonces así quedarían después de masculados, deben ser botones a punto de abrir, ¿verdad? Ya prácticamente van hacia la apertura. Entonces después de que ya se masculó, se trae el polen de la planta que se va a usar como progenitor masculino y se poliniza. ¿Verdad? Y se poliniza. Lo ideal, pues antes de hacer la polinización, sería verificar la viabilidad del polen. ¿Cómo la podríamos verificar? Pues fácilmente lo podemos hacer en una solución de sacarosa al 10-15%, ¿verdad? Si es en forma líquida y si lo queremos como sólido, que luego es más fácil contabilizar así los granos de polen, germinados y no germinados, porque están a la misma distancia del objetivo del microscopio, podríamos agregarle 6 gramos por litro de agar, ¿verdad? Normalmente requerimos preparar unos 100 mililitros y se coloca en cajitas de Petri, una capita tal vez de unos 4 o 5 milímetros y ahí se siembra el polen y más o menos en 2-3 horas ya podemos contabilizar porcentajes de germinación para verificar que el polen es viable antes de hacer las cruzas. Entonces polinizamos y después de polinizar ustedes ven que es bien poquito el número de drupiolas que amarra. Normalmente es muy poquito. ¿Qué podríamos hacer para incrementar un poquito los porcentajes de amarre? Polinizamos hoy los botones así, los cubrimos al siguiente día, o incluso hasta 2 días, el que sigue y luego el que sigue otra vez, pasamos y le volvemos a colocar polen. Entonces hay que pasar 2-3 días a colocarle polen y entonces podríamos incrementar los porcentajes de amarre o de formación de drupiolas. Pero aún así, normalmente no es tan alto. Tal vez así ya digamos, es un buen amarre para las cruzas, ¿verdad? Entonces, pues una de las cosas que se busca con el mejoramiento es también tener semillas más pequeñas, ¿verdad? Es uno de los objetivos, ¿no? Hay muchos más que vamos a ver adelante, pero eso sería uno.
Entonces, ya que obtuvimos los frutitos, pues los separamos de la pulpa. Ya habíamos visto que podemos usar una licuadora. Le damos a bajar revoluciones y luego sembramos las semillitas. Entonces, podríamos usar, por ejemplo, una mezcla de, de agrolita con turba, bien cernidos, ¿verdad? Bien cernidos para que sea un sustrato muy finito. Entonces podemos sembrar las semillas y echarle otra capita arriba de este sustrato. Y pues es problema a veces hasta regar. Entonces, porque aun cuando le echemos con un aspersor pequeño, por ejemplo, de esos de pelo, mojemos, a veces se van a destapar las semillitas. Entonces, ¿cuál es la otra manera? Podremos dos charolas así y a esta le abrimos hoyos y la metemos en otra que tiene agua, ¿verdad? Y la humedad va a subir por capilaridad hacia la parte de arriba y de esa manera pues no destapamos las semillas. Es complicada la germinación de las semillas porque decíamos que hay que hacer escarificación con ácido sulfúrico, ¿verdad? Concentrado. Para el caso de la frambuesa, unos 10 minutos de tratamiento y para las zarzamoras como 15 minutos de tratamiento. Entonces, pues lo primero es extraer las semillas, las secamos, de preferencia a la sombra, en alguna hojita de papel, las escarificamos y luego las metemos a estratificar. Al refrigerador también podemos usar agrolita cernida, bien finita, o podríamos usar arena de cuarzo o arena de río. La ventaja de la arena de cuarzo pues es que es blanca y vemos las semillitas fácilmente, pero pues se puede usar la de río también bien cernida, nada más que no tenga sales, y lo metemos al refrigerador a unos 3 a 4 meses de estratificación. Y luego ya la sembramos. Y aún así va a ser muy heterogénea la germinación. Hay plantas que germinan pronto, semillas que germinan pronto y otras que tardan mucho tiempo. Entonces, unas tal vez germinen al mes, 15 días, un mes, y mientras que otras pueden germinar hasta los 3 o 4 meses. Entonces va a ser muy heterogénea la germinación. Pero bueno, sabemos que son plantitas valiosas y probablemente en alguna de ellas pues, va a ser la adecuada de acuerdo a los objetivos para los que estamos haciendo el mejoramiento. Este es un lote que se tenía ahí en San Martín, cuando todavía estaba el colegio de posgraduados, ¿verdad? Cuando hacíamos algo de mejoramiento en el caso de las frambuesas. Entonces decíamos que la conducción en este caso sí funcionaría, por ejemplo, un tutor así y amarrar todas las plantas que vienen de esa semilla, porque va a salir la plantita y luego van a empezar a salir muchos hijuelos y vástagos alrededor de la planta que yo establecí. Entonces, si no las separo así en grupos, pues se me pueden mezclar unas con otras. Entonces, esta sería una buena forma, mantener como montículos, con una estaca por ahí. Y ahí podría uno hacer la selección para algunos caracteres, ¿verdad? Este estaba ahí en la entrada, luego de San Martín. Cuando todavía Chapingo era otra situación muy distinta, ¿verdad? Cuando yo les digo que todavía los trabajadores tenían amor por su trabajo, ¿verdad? Amor por la institución. Ahora no, ahora ya les vale gorro porque como son plazas heredadas, pues, pues no les importa, esa es la verdad, ¿verdad? Antes era gente muy responsable, todos los trabajadores, tanto los del colegio como los de la universidad, porque además en ese tiempo en el colegio ni siquiera había sindicato. Y ni en la universidad todavía. Los sindicatos empezaron ya cuando se transformó de ENA a UACH. Y poco a poco se ha ido deteriorando en ese sentido. Entonces, en esta época, pues se tenían ahí todos estos materiales que provenían de cruzas
nadie tocaba ningún fruto porque además había velador día y noche ahí en San Martín por parte del colegio, ¿verdad? Entonces, pues es un lote de selección donde se estaba en este caso seleccionando para obtener materiales de bajos requerimientos de frío, que sería un objetivo para nosotros, porque aquí en México pues no se acumula mucho frío. Entonces, se lograron como 3, 4 materiales muy sobresalientes. Obviamente, como todo, después de un rato, pues quedaron obsoletos y incluso pues ya han de ver hasta desaparecido. Entonces, podría uno también hacerlo de esta manera, ¿verdad? Un surquito. Puede sacar todas las plantas que vienen de una misma planta y establecer así en surquitos cada una de ellas. Se fijan, es un suelo bastante poroso, ¿verdad? Y totalmente limpio. Entonces aquí ya se puede hacer selección con diferentes propósitos. Algunos de los objetivos de mejoramiento para el caso de la zarzamora, pues se buscan materiales obviamente de hábito erecto, ¿verdad? De hábito erecto, ¿por qué? Porque se facilita su manejo, ¿verdad? Sobre todo cuando se hace todo mecanizado. Entonces es un objetivo, pues, podría ser para todos los países, incluyendo México, ¿verdad? Porque los materiales rastreros son mucho más complicados para manejarse. Adaptabilidad ecológica para nosotros, pues lo que buscaríamos serían materiales de bajos requerimientos de frío y altos requerimientos de calor. ¿Para qué? Para que se broten tarde y no los alcancen las últimas heladas, las heladas tardías. Entonces, pero sobre todo de bajos requerimientos de frío, porque pues no tenemos mucha acumulación de frío en México, tal vez excepto por allá en el norte. Aquí en Chapingo pues ya anda alrededor de 400 horas y las frambuesas que ahorita se tienen, se cultivan productoras de verano, requieren como 800 horas frío. Entonces siempre vamos a tener nosotros deficiencias de frío. Por eso en México se cultivan las productoras de otoño y no las de verano. También vamos a buscar productividad y madurez concentradas. Esto sobre todo hablábamos para la cosecha mecanizada, porque vamos a pasar menos veces la máquina, ¿verdad? Y obviamente productividad, que tengan altos rendimientos. Se prefieren los frutos grandes, que sean firmes, atractivos. En el caso de frambuesas decíamos rojo atractivo, en el caso de las zarzamoras que no sean demasiado oscuros, que tengan semillas lo más pequeñas posible. Resistencia al frío. Aquí tal vez no tanto para nosotros, pero bueno. Habilidad para recuperarse después de las heladas. Y también en el caso de las zarzamoras, pues se buscan materiales que no tengan espinas, ¿sí? Y sobre todo esto va a ser más importante para materiales rastreros. ¿Por qué? Porque los materiales rastreros los tenemos que levantar, los tenemos que conducir y todo. Y aún a veces cuando lo hagamos con guantes, las espinas pasan muchas veces a los guantes y los guantes no son muy gruesos. Y porque además las espinas de las zarzamoras pues generalmente son más grandes. Y obviamente resistencia a plagas y enfermedades, a diversas. Características, dice, de las especies de rubus silvestres, que la gran mayoría pues, son zarzamoras, aunque decíamos que ya se han encontrado por ahí algunas frambuesas. Alguien decía que nosotros deberíamos de ocupar esos materiales para poderlos cruzar con las zarzamoras actuales comerciales. Cruzarlos para obtener, sobre todo, materiales adaptados a nuestras condiciones de bajo requerimiento de frío, ¿verdad? Yo creo que sí sería muy conveniente. Pero para eso tendríamos que tener como un banco de germoplasma donde tenga un montón de materiales silvestres, ¿verdad? Y los esté estudiando uno durante algún tiempo para saber en qué los podemos aprovechar. Hasta ahora los materiales silvestres pues tienen frutos más pequeños, prácticamente todos los materiales silvestres. Yo no he visto silvestres que tengan frutos del tamaño de los que se comercializan ahora. Entonces, pero bueno, podemos usarlos como fuente de adaptación. También tienen menor número de drupiolas por fruto, tienen drupiolas más pequeñas, tienen flores más pequeñas, tienen laterales más cortas, por lo tanto menos frutos por lateral, ¿verdad? Sin embargo,
pues tienen una mejor adaptación climática. Entonces, tal vez con este propósito pudiéramos nosotros cruzarlos con los materiales cultivados, ¿verdad? Para obtener algo más adecuado para nosotros. Sin embargo, pues ahora nadie hace mejoramiento. Por ahí había un compañero en Michoacán, y es el único que estaba haciendo mejoramiento en frutillas, ¿verdad? Y parece que se había enfermado, yo no sé cómo, en qué condición esté ahora, desconozco, pero él es el único que estaba haciendo mejoramiento. Obviamente hacen Driscoll y estas empresas, pero pues ellos hacen para ellos, ¿verdad? Y ahí nadie se mete. Entonces, pues yo creo que con este propósito podríamos muy bien ocupar los materiales silvestres, pero tendríamos que empezar además con estudiar los niveles de ploidía de estos materiales silvestres para ver si los podemos cruzar con los materiales cultivados, ¿verdad? Entonces, tendríamos que empezar por ahí, porque además en los mismos materiales cultivados, recuerden que hay niveles de ploidía muy variables, desde diploides hasta dodecaploides, hasta 12X. Algunos problemas en el mejoramiento de la zarzamora. Dice, falta de sincronización en la floración de los progenitores, que habría tal vez algunas maneras de resolver esto, ¿verdad? Tal vez bajo condiciones de invernadero. Bajo porcentaje de amarre de fruto en las cruzas, ya vimos que son pocas las drupiolas que amarran, no es mucho. Fertilidad parcial de algunos de los progenitores, puede que en algunos hay algo de autoincompatibilidad. Frecuentemente los caracteres deseables se encuentran en especies con un nivel de ploidía diferente. Entonces, si los quiero cruzar, pues tendría primero que resolver el problema de la ploidía, ¿verdad? Entonces, pues ahí es más tiempo todavía. Amplia necesidad de tratamientos de pregerminación. Son difíciles de germinar las semillas, ya veíamos, ¿verdad? Muchos tratamientos de pregerminación y aún así los porcentajes de germinación van a ser muy bajos, ¿verdad? Entonces, si yo siembro 100 semillas, probablemente de esas 100 semillas me van a germinar unas 30, 40, ni la mitad. Entonces sí hay problemas de germinación de las semillas. Más en zarzamoras que en frambuesa. Y algunos problemas para incorporar el carácter de ausencia de espinas, que se prefieren materiales sin espinas, que ahora ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya se tienen varios materiales en este sentido, ¿verdad? Sin espinas. Entonces, pero ha sido difícil obtener materiales sin espinas, debido a que es un carácter recesivo y a nivel tetraploide. Luego dice, es muy bajo el porcentaje de progenie con ausencia de espinas. Yo hago una cruza y de cada 35, 36 plantitas me va a salir una sin espinas y 35 con espinas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un carácter recesivo, que pues casi no se va a manifestar. Y luego la ausencia de espinas frecuentemente se encuentra ligado a otros caracteres negativos o deleterios que se les llama, como por ejemplo sensibilidad al frío. Generalmente los materiales sin espinas son más sensibles al frío y a las quemaduras por el sol. Son de estación de maduración tardía, las semillas son de tamaño grande, generalmente son frutos más ácidos que los materiales con espinas y está asociado con un hábito de crecimiento rastrero. Entonces, pues todos estos son algunos caracteres negativos que están ligados a la ausencia de espinas. Para el caso de la frambuesa, lo que se busca es adaptabilidad ecológica, decíamos bajos requerimientos de frío, altos requerimientos de calor, algo de resistencia al frío, resistencia a fluctuaciones de temperatura y resistencia a sequía. Probablemente de todos estos el más importante va a ser y en segundo lugar tal vez resistencia a sequía. También, pues igual frambuesas zarzamoras, buscamos productividad y maduración concentrada, ¿verdad? Frutos de buena calidad. ¿A qué se refiere frutos de buena calidad? Que sean de tamaño grande, que sean de color brillante, ¿verdad? Si son rojos, pues rojo brillante. Son negros igual, también que sean algo brillantes.
de forma cónica o alargada, que sean firmes, que tengan buen sabor y aroma, de maduración uniforme, cantidad adecuada de jugo, semillas pequeñas y drupiolas uniformes y unidas. Porque a veces esto se da todavía más en las zarzamoras, en materiales erectos, que a veces las drupiolas no son tan uniformes, son unas más chicas, otras más grandes, y eso ya no da buena forma al fruto. Y peor aún, de repente unas ya están bien maduras, otras semimaduras y unas aún verdes. Entonces, pues eso para fruta fresca, pues es indeseable. Tendrían que ocuparse para el procesamiento, pero para fruta fresca, pues da mala apariencia, mal sabor. También se busca, para el caso de las frambuesas y zarzamora, para ambas también, que los brotes vegetativos sean vigorosos. Porque si esto no pasa, poco a poco la planta se va yendo para abajo. Entonces, este problema lo tiene luego la frambuesa negra. Muchas frambuesas negras tienen brotes cada vez más raquíticos y entonces, pues dura 4 o 5 años la plantación y se acaba. Porque cada vez va teniendo menos vigor la plantación. Eso nos ocurrió a nosotros en las frambuesas negras. Y hasta que se terminó el cultivar. Formaba 2, 3 brotecitos y cada vez menos vigorosos y pues duró 4 o 5 años y se acabó, ¿sí? Entonces esto va a ser bien importante para mantener a través de los años producciones uniformes. Pues se busca autofertilidad, que la mayoría son autofértiles, buena producción de polen. Esto también es importante, producción de yemas accesorias. Generalmente los materiales que tienen yemas primarias y secundarias van a producir más, porque las yemas secundarias pues también brotan y aunque den 2, 3 frutitos, si lo multiplicamos por el número de nudos que produce, pues va a ser importante en el rendimiento. Entonces es otro carácter que se busca, presencia de yemas accesorias. Que las laterales sean largas y flexibles para que no pase lo que veíamos en lo de la cosecha. Por ejemplo, las frambuesas rojas, productoras de verano, tienen mucho ese problema. Jala uno de repente un fruto, no estaba totalmente maduro y se desprende toda la lateral que puede tener 8, 10, 12 o más frutos. Y ya se fueron todos. Verdes, semimaduros, maduros, y se fue todo, se arranca. O también el viento las puede desprender. Entre el peso de los frutos y el aire, también pueden desprender las laterales. Y que las cañas de hábito erecto, pues esto sobre todo para el caso de las frambuesas productoras de verano, que es donde es más problema. En las de otoño prácticamente son más erectos las cañas, más cortas, más vigorosas, entonces requieren de poco soporte realmente. Y bueno, entrenudos cortos, porque lo importante en una caña no es qué tan alta esté, sino lo importante es cuántos nudos tenga. Yo puedo tener cañas de 2 metros de alto contra unas de 1 metro o 1,20 y puede que tengan el mismo número de nudos. Y entonces, a pesar de que unas están altotas, puede que produzcan lo mismo o a veces hasta menos por cada caña. Entonces, lo importante es que los entrenudos sean cortos. Resistencia a diversas plagas y enfermedades y obtención de cultivares productores de otoño. En los productores de otoño se busca precocidad, que ahora también ya se tienen materiales muy precoces. Por ejemplo, Malin Autumn Bliss empieza a producir finales de mayo, junio, julio, mientras que Heritage empieza a producir por allá como en septiembre. Entonces, ya los últimos frutos los agarran las primeras heladas. Entonces, pues sí, se buscan materiales precoces. El tamaño de fruto, en términos generales, los frutos de las productoras de otoño son más pequeños, entonces pues ahí se trata de incrementar un poco el tamaño de fruto, ¿verdad? Y la calidad, normalmente también las de otoño, generalmente tienen menos contenido de agua, son como más secas, pero quizá también tenga que ver el clima, ¿no? Porque ya, por lo menos en condiciones de clima templado, pues están produciendo cuando ya no hay tanta humedad y
y temperaturas altas. Aunque ahora con los materiales más precoces, pues ya se ha resuelto mucho esto. Algunas especies, decimos a nivel mundial, de rubus, frambuesas, zarzamoras. Entonces decíamos que las frambuesas rojas cultivadas provienen de estos dos variedades, ¿verdad? Estas son frambuesas rojas europeas, que es variedad vulgatus, y frambuesas rojas de Norteamérica, que son variedades trigosos. Entonces, las cultivadas pues vienen ahora de la cruza de estas dos. Y aquí vienen algunas características, ¿verdad?, de esas dos variedades. La misma especie, pero diferentes variedades. Aquí tenemos la frambuesa negra, que es Rubus occidentalis, que es de Norteamérica. Las frambuesas púrpura, ¿verdad?, que son Rubus neglectus. Entonces, decíamos que es un híbrido de las dice de las rojas por las negras, aunque más bien sería al revés, negras por rojas, ¿verdad? Porque la negra se tiene que usar como hembra y la roja como macho. Vamos a ver más adelantito por qué. Esta otra, ¿verdad?, que es otra especie de rubus, ¿verdad? También, pues no digamos tan conocidas como estas otras. Aquí vemos algunas zarzamoras, hay diversidad en zarzamoras, aquí vemos un montón de especies de zarzamoras, y como muchas veces no sabemos, las zarzamoras, los cultivares manejados actualmente, muchas veces no sabemos cuál es su origen, pueden haber participado varias especies de estas para su obtención, pues entonces la zarzamora siempre le vamos a poner Rubus spp, ¿verdad? Porque a veces es difícil y de hecho pues, pueden provenir algunas zarzamoras de unos de estos, otras de otros, y hay una diversidad enorme por las cruzas que se han hecho. Entonces, pues ahora le tenemos que llamar Rubus spp, ¿verdad? Entonces, y así normalmente se manejan. Algunos les pueden poner alguna especie de estas, pero pues eso no va a ser correcto, ¿verdad? Y para que tengan ustedes idea de los bancos de germoplasma que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Ellos sí tienen todo, ¿verdad? Para hacer toda la diversidad de materiales para hacer cruzas, por eso pues también no tienen muchas cruzas porque tienen germoplasma abundante. Pues échenle aquí, yo no sé cuántas especies sean, ¿verdad? Este es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y todavía esta lista es del 98, o sea, hace 22 años, ahorita deben tener, yo creo que mucho más que esto. Entonces los mejoradores allá pues tienen un montón de dónde echar mano, ¿no? Para hacer mejoramiento. Y bueno, vamos a ver otro tema que se llama incompatibilidad unilateral. Dice, es un tipo de incompatibilidad cuya manifestación está influenciada por el sentido en que se usen los progenitores. Este tipo de incompatibilidad se presenta en el caso de las frambuesas. Frambuesa roja, frambuesa amarilla, que son dos especies diferentes. La negra es Rubus occidentalis y la roja Rubus idaeus. Entonces hay incompatibilidad unilateral, podremos decir interespecífica, ¿no? Sin embargo, también hay incompatibilidad unilateral entre cultivares. Por ejemplo, en vid se ha encontrado también para algún cultivar por ahí que presente incompatibilidad unilateral. Esos son los dos casos que yo he encontrado donde hay este tipo de incompatibilidad, ¿verdad? Entonces, para obtener las púrpuras decíamos que tenemos que cruzar las negras por las rojas. Entonces aquí hay algunos cultivares, pues este es el que teníamos aquí en Chapingo, Heritage. Estas son autofecundaciones de rojas, estos son autofecundaciones de negras. Entonces, Falred por Falred, autofecundación, 60% de formación de semilla, aquí 66%. En las negras, aquí 79% y aquí 81%. Si a mí me preguntan cuáles son más autoincompatibles, las rojas o las negras, ¿verdad? Pues yo diría que las rojas.
porque observen que en las negras con autofecundaciones se tiene mayor formación de semilla que en las rojas. Entonces son más autocompatibles las negras. Y luego ya en las cruzas, aquí son rojas por negras. Allen también, este es el otro cultivar que tuvimos en Chapingo que les mencionaba que se había perdido porque no producía brotes vigorosos. Entonces aquí Allen por Fall Red, formación de semillas 41.8, Allen por Heritage, aquí son como machos y aquí hembras 37. Ahora vamos a ver qué pasa con la cruza recíproca. Aquí yo lo usé como hembra y como macho. Ahora las invierto. A la uso ahora como hembra y a la uso ahora como macho. Y observen la diferencia, 41.8 contra 1.5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero obtener frambuesas púrpura, tengo que usar a fuerza como hembras las negras y como macho la roja. ¿Sí? Entonces, si así lo comparamos para los diferentes cruzas, aquí, por ejemplo, Heritage por Allen. Aquí al revés, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, primero Allen, hembra, Heritage macho. Acá, Heritage hembra, Allen macho. 37 contra 0, ¿sí? Entonces, en un sentido va a ser exitosa la cruza y en el otro sentido no va a ser exitosa. Entonces, por eso, cuando se hacen cruzas, se recomienda hacer cruzas recíprocas en todas las especies, quizá, no nada más en el caso de las frambuesas. Porque de repente hacen la cruz y dicen, no, pues no son compatibles. ¿Y qué tal si los invierto? Si los invierto, a lo mejor sí son compatibles, ¿no? Entonces, cuando se encuentra uno con eso de que no son compatibles, quizá convenga hacer la cruza recíproca a ver si en el otro sentido sí puede tener éxito. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Pues hasta ahora no está totalmente claro, ¿verdad? Pero se achaca a dos cuestiones, ¿verdad? Se achaca a que en el caso de las frambuesas rojas, ¿verdad? El estilo es un poco más largo, un poquito más largo, estamos hablando de 1 milímetro, algo así, ¿verdad? Un poquitito más largo la de la roja, el estilo, y los granos de polen de la roja son más grandes, ¿sí? Entonces, si yo tengo estas en las cuales el estilo es ligeramente más cortito y estas granos de polen ligeramente más grande, puede que este grano de polen tenga un poquito mayor de fuerza y si a eso le agregamos que los estilos son ligeramente más cortos, puede que por eso sea exitosa la cruza. ¿Sí? Mientras que en el otro sentido, ¿verdad? Aquí yo tengo granos de polen más pequeños, ligeramente más pequeños y estilos más largos. Entonces puede que los granos de polen, como son ligeramente más pequeños, no tengan la fuerza suficiente para alcanzar a fecundar un estilo ligeramente más largo, ¿sí? Entonces son como hipótesis que pudiera deberse a eso. Entonces, pues si yo quiero obtener frambuesas púrpura, tengo que usar como hembra a los machos, ¿verdad? Como hembras a las negras y a las rojas como machos, ¿sí? Bueno, estos son los datos de longitud del estilo, ¿verdad? Y a eso achacan que pudiera deberse. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Creo que con esto terminamos lo de Rubus, pero les voy a compartir unos videos que se me hicieron interesantes, tal vez para la otra clase. Ahorita les voy a compartir uno o dos que están muy cortitos, ¿verdad? Quedan unos minutitos, sí, podemos pasar dos que están muy cortitos. Y la próxima clase les comparto algunos
algunos otros que se me hicieron interesantes como para complementar. Miren, algunos de estos, comerciales, algunos de estos son casi comerciales, pero tal vez algunos de ustedes conozcan estos productos. Parece que han dado buenos resultados en el caso de las frutillas, ¿verdad? Y en los que vamos a ver después también el inconveniente pues es que echan por ahí algunos comerciales y de repente no tengo manera de cortarlos, ¿verdad? Pero estos son muy cortitos. Entonces, pues pareciera que han dado buenos resultados este producto. No sé si alguien tenga conocimiento, pero pues vamos a verlos. Estos sí, pues prácticamente son como comerciales, ¿no? Michoacán es el principal productor de berries en México y es el estado que aporta la mayor cantidad de producción de zarzamora en el país, con casi 250,000 toneladas en el 2016, un 97% del total nacional. En la entidad este cultivo genera más de 11,500 empleos directos y es uno de los sectores agroalimentarios con mayor potencial y crecimiento en los últimos años. Un cultivo que comenzó en México hace aproximadamente 30 años y que no ha dejado de crecer desde entonces, ya que durante 2016 se registró una superficie sembrada superior a las 10,500 hectáreas. Frutos mexicanos con calidad de exportación que llegan a Norteamérica, Medio Oriente y Asia. La mayor parte de la producción mexicana de berries se exporta a los Estados Unidos. El municipio de Los Reyes, en Michoacán, aporta el 96% de la producción total de zarzamora en el país, donde más del 92% de esa producción termina en anaqueles extranjeros, ya que ocupan un 26,9% de participación en el mercado norteamericano, una cifra que sigue creciendo año con año y que representa todo un reto para el campo nacional. Pero no solo es el norte del continente. La zarzamora mexicana emprende la expansión al continente asiático, imponiéndose sobre países productores como el mismo Estados Unidos y en Latinoamérica, Chile y Guatemala. Después de los acuerdos bilaterales y de homologación sanitaria entre México y China en el 2015, ha comenzado la introducción de la zarzamora mexicana en Japón, Corea del Sur, Malasia y Taiwán. Ante los retos de un mercado global cada vez más exigente, es necesaria la utilización de alta tecnología en nutrición vegetal que garantice la producción del cultivo, la formación de frutos fuertes, con mayor pigmentación y desde luego con un sabor y consistencia excepcionales. Soludrip es un sistema de nutrición compuesto por fórmulas altamente solubles, especialmente desarrolladas para la fertirrigación y su aplicación por etapas para cualquier cultivo de zarzamoras. Productores de Los Reyes en Michoacán han confirmado los beneficios de la nutrición de Soludrip en cada una de las etapas del cultivo, desde la brotación y floración hasta la etapa de llenado y cosecha. O sea, con el Soludrip pues, nos mejoró la cosecha, creció más la fruta verde y la maduración se hizo más pareja, cosechamos más rápido y tenía más peso la fruta, más maciez. Y en el no lo pusimos, tenía más raquítica la planta y menos racimos y más chica la fruta. Pero sí nos fue mejor, porque nos aumentó el volumen. Más o menos calculé yo que 500, 600 cajas más nos dio, y la floración pues fue más tupida. Pero se veía bonito. Y de hecho terminamos la cosecha y todavía con floración y brotes nuevos. Sí, yo sí empecé a notar que cuando empezamos a poner a aplicar el Soludrip, sí hubo cambios. En la planta de primera etapa, pues se desarrolla más rápido. En primera etapa, ya pues en la segunda etapa,
pues los resultados ya con la fruta la maduración de la fruta es más uniforme, un tamaño más grande. En los grados de Brix, de lo dulce, pues también aumentó también bastante. Entonces por eso estamos aquí pues diciéndoles que sí es bueno el producto. Mi experiencia con el producto Saludrip ha sido bastante buena, porque desde un principio nosotros teníamos un testigo donde en la tabla 1 nunca se aplicó una nutrición convencional, pero nosotros a partir de la segunda fertilización de Saludrip vimos bastantes diferencias. Se le ha visto mayor vigor en las hojas, más aceradas. Se ha visto el tamaño de la fruta, que es lo principal que nos agradó, que esta es una variedad que se llama Tupi, donde vemos que la drupa está saliendo mucho más gruesa, de mayor peso, de mejor sabor, mejor consistencia, que eso en el mercado es muy bien pagado. Aquí andamos de 11, 12, incluso a unas hasta 15 gramos. Únete a los productores que han puesto a prueba las fórmulas de Soludrip Zarzamora en el Valle de los Reyes en Michoacán y comprueba sus beneficios. Mayor producción, frutos más grandes y fuertes, mejor sabor y mayor vida en anaquel. Con Soludrip no fertilizamos suelos, nutrimos cultivos. Michoacán es el principal productor de berries en México y es el estado que aporta la mayor cantidad de producción de zarzamora en el país, con casi 250,000 toneladas en el 2016, un 97% del total nacional. En la entidad este cultivo genera más de 11,500 empleos directos y es uno de los sectores agroalimentarios con mayor potencial y crecimiento en los últimos años. Un cultivo que comenzó en México hace aproximadamente 30 años y que no ha dejado de crecer desde entonces, ya que durante 2016 registró una superficie sembrada superior a las 10,500 hectáreas. Frutos mexicanos con calidad de exportación que llegan a Norteamérica, Medio Oriente y Asia. La mayor parte de Bueno, creo que es el mismo, que tenía diferente vínculo, pero creo que es el mismo video. Entonces ahí le vamos a dejar, yo creo que ahorita. Y pues nos veríamos pasado mañana. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Profe, Sí. ¿va a subir sus apuntes de esta Sí, especie? sí. Por favor. Sí, tengo que subir los apuntes para todo lo del género Rubus. Ya después de que lo suba, ya nos pondremos de acuerdo cuando hacemos el examen. Dar un tiempo razonable después de que los tengan para que los estudien y ya nos pondremos de acuerdo más adelante. No los he subido porque la verdad es que sí tengo 4 grupos y en los 4 tengo que estar haciendo eso porque pues yo tenía mis apuntes, pero pues allá se quedaron adentro, ¿no? Entonces tengo que irlos estructurando acá afuera y además si los tuviera pues tampoco se los puedo hacer llegar, entonces pues tengo que hacerlo de esta manera. Pero ya que los tenga, ya cuando los tenga ya nos pondremos de acuerdo en el segundo examen. Ajá. Entonces voy a hacer lo posible por enviárselos pronto. Profe, Ah, yo tengo una duda. sí.
Más o menos como cuánto tiempo tarda en generarse una nueva variedad de salsa mora. A ver, déjame te digo. Pues de que haces la cruza y luego que germinan todavía las semillas, aviéntales ahí 3 meses. Dos, como, como por lo menos como unos 3 años. Sí, por lo menos unos 3 años, si no es que más. Entonces, sí, sí tarda un buen rato. Por eso también a los frutales y frutillas, por eso casi nadie les entra, porque los ciclos de mejoramiento pues, son muy largos. Ajá. Y tengo otra pregunta, profe. Sí. No es tanto ahorita sobre las frutillas, sino que ayer dieron una plática de análisis de suelo. Ajá. Y ahí venía la conductividad eléctrica Ajá. y decía ahí que se medía a 25 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, en el caso de las frutillas, cuando nosotros vamos a medir la conductividad, tenemos que tomar en cuenta la temperatura del suelo también. Esa sí no me la sabía. No, fíjate que eso sí no lo sabía. ¿Quién se las dio la plática? No recuerdo el nombre del profe, pero bueno, era alguien que tenía cursos en Intagri, un ingeniero, pero no Mm, recuerdo el nombre. ¿No es de suelos? ¿No es el doctor Joel Pineda? No era el doctor Joel. Ah, no, esa sí no me la sabía, no sabría decirte, fíjate. Ah, Compañero, no sabía yo. creo que cuando se mide la conductividad eléctrica del Ajá, suelo, con el aparato con el que lo mides, el potenciómetro, ajá, bueno, el conductímetro, sí, sí. ya trae un compensador con la temperatura. Ajá. Pero eso Y indica que hace entonces los sí la cálculos. puedes medir a diferentes temperaturas con porque trae el compensador o sí tiene que ser a la temperatura que dice el compañero. Pues el conductímetro trae su compensador, bueno, ya los más o menos actuales, uno más o menos, Ah, ya trae sí. su compensador y ya hace el Ah, cálculo. ajá. Ándale. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Ajá. No sé si alguien conoce el producto de Soludrip. No, yo no. Bueno, pues pareciera que eso ha dado buenos resultados, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que tomar en cuenta que son comerciales. Entonces, yo creo que la próxima clase les voy a pasar algunos videos que se me han hecho interesantes, que son, sobre todo de zarzamora, son para la región esta de Los Reyes, que es la principal área productora de zarzamoras, y para frambuesa es Jalisco, que también es donde más se produce la frambuesa. Ajá. Entonces, por ahora, pues ahí le dejamos. Entonces, nos vemos pasado mañana, ¿verdad? Sí, es pasado mañana. Sí, Sí, profe, es el es el jueves. jueves a las 11, sí. Sí. Bueno, sí, entonces por ahí le dejamos. Cuídense y nos vemos pasado mañana. Bye, profe. Sí, hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta Gracias. luego.